Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre precioso, por este tiempo, Señor. Colocamos en tus manos este momento, tu palabra, Señor. Te pido que fluya de una manera especial, Señor. Que quites todo estorbo, todo tropiezo que pueda haber en mi vida, Señor, para que tu palabra fluya. Y que, Padre, llegue y cumpla con el propósito por el cual tú la has enviado en esta mañana, Padre Celestial, Dios. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos celebrar el Día del Señor, primeramente. Y además de hacerlo, Señor, en este Día de Madres, Padre Celestial. Este día donde honramos a esas preciosas que tú colocaste a nuestro lado, donde honramos, Señor, el sello de tu creación, donde honramos, Padre Celestial, el amor tuyo que nos das a través y nos sigues dando a través de ellas, Padre Celestial. Te damos a ti la gloria y la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, estamos en la serie Unidad. Y hace 8 días aprendíamos un poco qué significa unidad, qué significa la palabra unidad y todo lo que esto conlleva. Y veíamos y aprendíamos los enemigos de la unidad. Si de pronto usted no pudo escuchar o no pudo venir hace 8 días, en nuestras plataformas están las predicaciones. Es muy especial que se vayan conectando. Pero cuando yo meditaba en esta predicación y decía unidad, y veía lo que significa unidad, Dios me lleva a algo y empezamos por el título. O sea, el título es muy matemático. Serie unidad. Vamos a ver cómo estamos de matemática. ¿Cuánto es 1 por 3? 1. ¿Quién dijo 3? 1 por 3. 1. En Dios 1 por 3 es 1. Y ya vamos a ver por qué. Dice Marcos 1 del 9 al 11. En esos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Perdón, desde Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y en Génesis 1 del 2 al 3 dice: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz, y la luz llegó a existir. La palabra Trinidad como tal no existe en la Biblia. Usted va a buscarla, usted va a una concordancia, usted va a un diccionario bíblico, no existe. La palabra como tal Trinidad en la Biblia no está. Ese concepto más o menos desde el segundo siglo se empezó a tener y se empezó a tomar como doctrina, porque aunque no está la palabra como tal, es implícito ver las 3 personas de Dios, la deidad de Dios en su palabra. Y en estos 2 pasajes lo podemos ver. En Génesis, ¿quién estaba? El Espíritu de Dios. La palabra hebrea, cuando decía, aquí dice iba y venía sobre las aguas, la palabra hebrea, como la traducen los hebreos, es revoloteaba como una paloma sobre las aguas, antes de cuando todo era un caos. ¿Quién más estaba? El Padre, ¿sí o no? ¿Y qué hizo el Padre? Habló, el Verbo. Ahí está implícita la Trinidad de Dios, ¿sí o no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y en Marcos, cuando Jesús, el Verbo, Jesús es el Verbo hecho carne, ese que empezó la creación allí en Génesis 1, el Verbo hecho carne, fue a las aguas del bautismo, en obediencia, dice que cuando salió de las aguas, ¿quién vino sobre él? El Espíritu Santo, revoloteando como una paloma sobre él. Y en ese mismo instante, una voz del cielo que decía, ¿y era la voz de quién? Del Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es mi Hijo amado en el cual estoy muy complacido con él. Para entender la unidad, Dios me mostraba que para poder entender la unidad debemos entender también a Dios, que es el creador de todo, como unidad. ¿Cómo funciona el mismo Dios en su deidad como unidad? ¿Cómo es Él en esa unidad? En el libro La Cruz del Rey de Timothy Keller hay una explicación que me gustó mucho. Yo no voy a entrar en doctrina de la Trinidad, sino aquí me pego una enredada tenaz, porque eso cuando tengamos el Instituto Bíblico y todo el tema yo vamos a comprender un poco mejor. El objetivo es entender la unidad de Dios para entender cómo nosotros, hechos a su imagen y su semejanza, podemos también dar esa unidad a lo que Dios y en lo que Dios nos ha colocado. Y dice en este libro de este autor, Timothy Keller, dice que cuando Jesús sale del agua, Dios lo rodea y lo envuelve con palabras de amor. Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Mientras tanto, el Espíritu lo cubre con poder.
palabra de amor y lo cubre con poder. El evangelista Marcos nos da un indicio del verdadero fundamento de la realidad y del significado de la vida y de la esencia del universo, de lo que está ocurriendo en la vida interior de la Trinidad durante la eternidad. Dice que más o menos, no sé si ustedes han pensado cómo funciona Dios. O sea, yo me ponía a leer eso y decía, bueno, vení, ¿cómo es Dios? O sea, ¿cómo así que Padre, Hijo, Espíritu Santo? Y no es entenderlo en nuestro conocimiento, sino tener un poco de fe para poder entenderlo. Pero yo me ponía cómo se comunican, cómo se entienden, cómo se hablan, cómo interactúa la deidad de Dios. ¿Cómo es esa unidad en esencia? Dice que según la Biblia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se glorifican el uno al otro. Y ahí vamos empezando a entender un poco cómo funciona la deidad de Dios. La oración de Jesús en Juan 17, del 4 al 5 dice, Jesús orando dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Le habla al Padre. Y ahora, Padre, le dice, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Y vuelve otra vez a antes de Génesis. Allí estaban, vuelve otra vez implícito la Trinidad. ¿Qué hacen ellos? Se dan gloria el uno al otro. El Padre glorifica al Hijo, el Hijo en obediencia glorifica al Padre y el Espíritu Santo con su poder los rodea. Entonces cuando uno ve esta parte de la Trinidad dice, Dios es uno, o sea, Dios está unido. En Dios no hay nada que lo pueda, digamos, romper o alguna situación de este caso. Cada persona de la Trinidad glorifica a las demás. Dice, ahora comprendemos un poco lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen el uno con el otro. Miren lo que hacen. Cada uno se centra en el otro, lo adora y le sirve. Están en completa unidad. El Padre glorifica, ama, sirve al Hijo. El Hijo ama, glorifica, exalta al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ama, glorifica y se exalta junto con el Padre. Están en unidad. ¿A usted le parecería chévere que usted llegara a su casa, su familia, y que su esposa lo alabara, lo amara, lo sirviera, y usted llegar también a amarla, a servirle, a glorificarla, y sus hijos también llegaran, papá, y el amor? Sí, uy, está como difícil esa, ¿no? ¿Quién tiene un hogar así? Amén. Este hombre tiene una fe increíble. Así lo tenemos porque, mire cómo lo hizo él, levantó la mano. ¿Por qué? Porque eso que Dios tiene en su deidad, nos lo dio. Gracias. Nos lo entregó. Lo tenemos. Claro. Cuando llegamos y vemos una realidad diferente, claro, discutimos, tenemos discrepancias, peleamos con nuestra familia, con el trabajo, con todos los que estamos alrededor. Pero esa unidad de la deidad de Dios, donde ellos son uno, se aman, se glorifican, se sirven entre sí, es lo que Dios quiere que nosotros vengamos y traigamos a nuestra casa, a nuestros hogares, a lo que tenemos. Dice que debido a que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman glorificándose entre ellos, Dios es feliz, infinita y profundamente feliz. ¿Quién no es feliz en un hogar donde todo esté en paz, en amor y en tranquilidad? ¿Sí o no? Es el ideal. Pero ese es el ideal que Dios quiere al que lleguemos. Entonces cuando yo pienso en Dios de esa manera, donde están los tres unidos en amor, en servicio, en glorificarse, en respetarse, en todos los valores que tiene Dios como persona, dándoselos el uno al otro, ¿será que son felices? Dios es feliz y esa felicidad nos la quiere entregar a nosotros. Y este es el fundamento que Dios quiere ponernos. ¿Qué ejemplos tenemos de esa unidad en nosotros como creación de Dios? Primero, nosotros como personas, como seres individuales. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí o no? Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. La Biblia dice que el cuerpo es polvo, morimos, al polvo vuelve. Ese es su origen. Por ahí en Eclesiastés dice que el espíritu que Dios nos lo dio, para que lo busquemos, vuelve a Él. El espíritu que tenemos. Sobre lo único que tenemos decisión nosotros es sobre nuestra alma. 3. Nosotros decidimos a dónde la enviamos. Si obedecemos a Dios y aceptamos su regalo de gracia,
vamos a estar con Él eternamente. Si no, bueno, vamos a estar en un sitio como maluquito, pero allá no vamos a estar nosotros. En nosotros, ahí está la imagen. Dice la Biblia en Génesis, por ahí cuando leímos que Él nos hizo a nuestra imagen, nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Cuando Él dice hagámoslo, están hablando en Génesis, dice hagámoslo a nuestra imagen, habla en plural. Un Dios único expresándose en términos plurales. Y desde allí seguimos viendo intrínsecamente en la palabra la Trinidad, la deidad de Dios. ¿En dónde podemos ver ejemplos de la unidad de la Trinidad de Dios? En el matrimonio. Dice Mateo 10 del 7 al 9, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino que son solo uno. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El matrimonio es otro ejemplo de lo que Dios nos ha dado desde su imagen, desde su deidad. Mi esposa, si ustedes, los que nos conocen, saben que somos totalmente diferentes. Ella tiene un carácter, un temperamento, yo otro, comportamos diferente, pensamientos diferentes, todo, pero somos uno. Somos uno. Yo he entendido que ella hace parte de mí y que yo hago parte de ella. Hemos entendido que no hay nada, lo que Dios unió en nosotros, absolutamente nada lo debe separar, lo puede separar. Misterio, ¿cómo funciona eso? No sé, la respuesta no, le tenemos que preguntar eso a Dios cuando lleguemos allá al cielo. Venga, Señor, ¿cómo así que cuando nos casamos somos uno? Explíquemelo, por favor. Esas son de las preguntas que yo le tengo allá. Por eso el ministerio de parejas de nuestra iglesia se llama así, somos uno, que ya dejamos de ser dos, nos volvemos un solo cuerpo, un solo ser, fundidos en el amor de Dios. Cuando tú permites que venga pecado a esa institución del matrimonio, por ejemplo, el adulterio, eso rompe, divide, quebranta lo que Dios unió. Por eso dice la palabra que cuando nosotros cometemos alguna inmoralidad sexual, dentro de esa es el adulterio, no estamos pecando solo contra Dios, sino que estamos pecando contra nuestro propio cuerpo. Y la Biblia dice que ella es mi cuerpo y yo soy con ella un cuerpo junto con mi esposa. Estoy atentando contra mi propia integridad. ¿Cómo lo entiendo? Pero ¿cómo así? Esa es fe, es espiritual, son leyes espirituales y están implícitas en la deidad de Dios que ha colocado en nosotros. Por eso cuidémonos mucho de ello. Dice el otro ejemplo donde podemos ver la unidad de la deidad de Dios es en el cuerpo de Cristo. La iglesia es una unidad compuesta también. Dice Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. ¿Quiénes aquí somos iglesia? ¿Sí o no? Mira al de al lado, dígale, yo soy iglesia. Dígale, tú eres iglesia. O sea, somos iglesia. Usted, iglesia. Somos iglesia. ¿Y eso nos hace qué? Uno. ¿En quién? En Cristo, que es la cabeza. Entonces usted dice, pero vení, este de aquí al lado está como feíto, yo no puedo hacer iglesia con él, este está como maluquito. Somos iglesia. Dios hizo la iglesia ¿cómo? Unidad, una sola unidad compuesta, guiada por nuestra cabeza. No sé si les sucede que cuando uno sale a algún centro comercial o allí se encuentra con alguien que viene a la iglesia. Uno no lo conoce de pronto, no tiene relación con la persona, pero uno lo ve y uno dice, y si lo ve, uno como que nota la expresión, como que nos conocemos. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y uno lo saluda. Ese saludo tan básico con una persona que yo ni conozco, ¿sabes qué lo hace? El entender que pertenecemos a un mismo lugar, unidad, la iglesia. Entonces yo voy y lo saludo, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué haces por acá? No, esto, lo otro. Y el siguiente domingo cuando venimos y lo volvemos a ver, ya uno lo saluda con más confianza. Hola, ¿qué más? Ve, terminaste de hacer la diligencia que estás haciendo, lograste comprar lo que estás haciendo. Unidad, un solo cuerpo. Somos iglesia, somos uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y colocando este fundamento de la unidad del Señor, o sea, cómo la deidad, la unidad de la deidad se refleja, se manifiesta en nosotros como individuos, como
por ejemplo, en el matrimonio, ahora como iglesia, ¿cómo puedo yo aplicar? ¿Cómo puedo yo ejercer eso que Dios me ha dado a mí? Esa unidad de su espíritu, de su hijo, de su padre, que Él me ha dado a mí, ¿cómo la puedo aplicar para hacer lo que Él quiere, llegar a cumplir el propósito por el cual Él nos la dio y nos la entregó a cada uno de nosotros? ¿Cómo puedo llegar a hacerlo? Primero, unidad es centrarme en los demás. Unidad es centrarme en los demás. Filipenses 2 del 3 al 4 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Ojo, centrarme en los demás sin descuidarme a mí mismo. Dice, no solo velar por tus propios intereses, es decir, debes cuidarte, debes cuidar lo que Dios te ha entregado, lo que Dios te ha dado, lo que eres como hijo de Dios, pero dejar de lado el egoísmo y mirar cómo puedes velar, suplir, ayudar, no sé, a la necesidad de otro, de los que tienes al lado. ¿Cómo puedes ser sensible a eso? Porque Dios nos lo ha dado. Yo recuerdo que yo vivía con mi abuela, yo me crié de niño con mi abuela, empecé a conocer de las cosas de Dios y en la iglesia, en el liderazgo de la iglesia donde asistía, nos enseñaban ese tema y nos decían, mira, si un pastor o un líder te dice, necesito un lapicero, usted tiene que conseguirlo como sea, y si no hay, pues conviertas en lapicero. Literal era la enseñanza. Claro, entonces uno aprende, uno en la iglesia nuevito, lapicero, no hay, pues me convierto en lapicero. ¿Cómo? Búsqueselo como sea. Pero cuando estaba en mi casa, mi abuela me decía, hijo, vaya a la tienda y hágame este favor. Ah, no moleste. Mi hijo, vaya y recoja esto, ayúdeme con esto de la casa. Ah, no, estoy ocupado. Tiempo en oración, Dios me cogió y, venga papito, que usted como que no está haciendo las cosas de la manera correcta. Si usted allá le enseñaron a que cuando una persona que es autoridad le dice que haga algo y usted lo hace y aún se convierte en eso que le pide por cumplir, usted está acá viviendo con la persona más importante después de yo. Estaba soltero, ella era mi autoridad, mi abuela con la que me estaba criando en ese momento. Después de Dios, ella era mi autoridad y yo no estaba haciendo lo correcto, no estaba siendo sensible a centrarme en la necesidad que ella tenía en ese momento. Y dije, wow, tremendo. A partir de ese instante, ella me decía algo y corría el triple de lo que lo hacía en la iglesia, porque entendía el fundamento. Todo nace ¿dónde? En casa. Todo nace de puertas para adentro. Y corría. Ser sensible, centrarme en la necesidad que tienen los demás. ¿Qué tenemos nosotros que puede servir a otro? ¿Qué tenemos nosotros que podemos dar a otros? Que podemos suplir a otros. Ayer estábamos en un seminario de Libres para Amar y estamos dando un tema de las finanzas y veíamos algo y decíamos, porque se habla un poco de ese tema y decía, hay mucha necesidad, hay mucha necesidad. Usted no es sino que abra la puerta de su casa y salga a la calle y ya encuentra necesidad por doquier. Vivimos en un país con mucha necesidad. Y no necesita usted ni salir de su casa, a veces hasta en su propia casa la hay. Necesidad espiritual, necesidad material, de cualquier tipo. Somos sensibles a esa necesidad sin estar en detrimento nuestro, poder suplir la necesidad que tiene mi hermano, el otro de allí. Como somos iglesia, somos un cuerpo. No sé si recuerdan el concepto, ¿no? Digamos que uno ya no lo usa mucho, pero cuando uno llegaba a la iglesia no me todo el mundo, hola hermano. Mira el de al lado, si es feito, no, ese no es su hermano. ¿Cómo así que hermano? Yo decía, wow. Y ya luego uno entendiendo como todo eso, uno dice, ya entiendo por qué. Bueno, se volvió un tema pues de decirlo y todo, pero es real. ¿Por qué? Porque somos uno, somos iglesia, estamos bajo el mismo Dios, bajo el mismo Padre. Yo debo estar sensible a la necesidad del que está a mi lado, de mi prójimo, que es mi hermano. Y si dice la Biblia, y si es a los de la familia de la fe primeramente, pues mucho mejor, mucho mejor. Amén. Para poder entender esa unidad de Dios, bueno, y lo otro es, ¿será que el Señor, la deidad de Dios, se centra en Él solamente? ¿Será que es egoísta? No, a Dios
Al contrario de serlo, esa deidad quiere que nosotros tengamos ese amor. Y ha entregado, o sea, ¿cuántos aquí Dios no le ha dado nada? ¿O le ha entregado mucho? ¿Cuántos dicen amén? Bastante. Dios nos entrega todo el tiempo. Está pendiente totalmente de nuestra necesidad, de nuestra situación, todo el tiempo. Entonces, Él lo hace, Él lo es, en esencia, nos pide que nosotros también lo podamos ser. Amén. Unidad también es servir. Unidad también es servir a los demás. En la visión de nuestra iglesia, queremos construir una comunidad saludable de discípulos de Jesús que aprendan a amar a Dios, amar a las personas y servir al mundo. Servir. Servir. Dice Isaías 6:8. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Una vez más Dios habla como en plural. ¿Quién irá por nosotros? Un Dios único habla en plural, mostrando su deidad una vez en la palabra de Dios, como lo explicábamos ahorita. Dice, y respondí. ¿Quién respondió? Isaías. Aquí estoy, envíame a mí. El contexto de esta palabra es que Isaías vio la gloria de Dios. Vio el trono y él dijo, wow, ¿qué estoy viendo? Ese es Dios. Dijo, no, aquí me morí, me paleteé. Porque yo soy un hombre pecador de labios impuros y vivo en medio de un pueblo. Hasta aquí llegué. Él se puso tenaz. Pero cuando vio que no le pasaba nada y vio lo que Dios le dio y ahí le hace el llamado y hace todo lo que iba a hacer con Isaías, se da cuenta de lo que Dios quiere. ¿A dónde voy? Cuando usted y yo, o quienes hemos tenido un encuentro real con Jesús, con Dios, es imposible no levantarse a servirle. Isaías tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Vio su gloria, vio todo lo que le sucedió, vio cómo lo santificó. Dice que del trono, uno de los ángeles cogió una tenaza con un carbón encendido y lo puso en sus labios, santificándolo y purificándolo. Y él pensó que eso era imposible. Dios lo transformó. Cuando él vio todo lo bueno que Dios hizo, ¿qué hizo? Aquí estoy. ¿Para qué soy bueno, Señor? Muchos de nosotros tenemos ese fuego de ir, pero hay cositas que de pronto nos lo están frenando, nos lo están impidiendo. Pídele a Dios que entre y transforme eso en tu corazón. Dice Mateo 8, 14, 15. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano, la fiebre se le quitó y luego ella se levantó y comenzó ¿a qué? A servir. Quien tiene un encuentro genuino, fuerte con Jesús, es imposible que no le sirva. Y no estoy diciendo de estar aquí metido en la iglesia todo el tiempo, no, desde su corazón. Es imposible que tú pagues de alguna manera lo que Él dio. Lo que Él te entregó es gratis, ya, es por gracia. Tú creíste en Él, eres salvo, no tienes que hacer nada. Si tú quieres no servir, hazlo, es por gracia la salvación. Eso es lo más hermoso de Dios. Te lo entregó, te amo, quiero que te salves, cree en mí, punto. No hay más, o sea, no hay más artículos ni asteriscos, no. Nosotros a veces como iglesia a veces nos complicamos y no necesita nada. Crees en mí y serás salvo tú y tu casa. Ahí no hay una cláusulas ni nada, ni dice vaya al parágrafo o al apéndice tal para ver las condiciones. No, ninguna. Pero cuando yo empecé a entender eso dije, Señor, tú todo lo que hiciste, tú todo lo que has servido, me has servido en mi vida, ¿cómo hago yo para compensar? Él me dijo, no puedes, listo, no puedo compensarte nada. Voy a hacer algo. Señor, yo te voy a servir por agradecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Por agradecimiento. Yo le sirvo a Dios porque le agradezco todo lo que aún hoy en cada instante hace. Desde donde me sacó y todo el proceso que ha llevado en mi vida. Y yo le agradezco y de forma de agradecerles, aquí estoy, Señor. Como Isaías. ¿Para qué soy bueno? Yo. Como dice el dicho, ¿no? Se ofrece para un machucón y lleva martillo. Aquí estoy yo, Señor. ¿Soy bueno? Sí. No soy bueno. Bueno, le ayudo al que sí es bueno. ¿Quién es bueno en eso, Señor, que tú vas a usar? Y yo le ayudo. Si yo no soy bueno en eso porque no tenemos dones todos, entonces le ayudo al que sí es bueno. Pero es levantarse a servir. Levantarse a servir. Levantarse a dar. ¿Será que la deidad de Dios es servicial? ¿Será que Dios es servicio?
Dice la Biblia que Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Y nos dio ejemplo de ello. Y aún hoy nos sigue sirviendo. Dice Jesús que Él se iba y no nos iba a dejar solos, sino que iba a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Sigue sirviéndonos. ¿Y dónde está Jesús en este momento? ¿Sentado en el trono? ¿Relajado? No, intercediendo por nosotros. Sigue sirviendo. Entonces nosotros creo que eso nos puede ayudar a movernos, a darle un poco más al Señor. Dice que unidad es dar. Unidad es dar. Desde la deidad de Dios vemos cómo ellos, Espíritu da gloria, da amor al Padre, al Hijo y entre ellos, ¿no? La unidad que vimos de felicidad de Dios en su naturaleza, en su esencia. Dan. No andan pensando en qué va a recibir, no, están dando. Te doy amor, te doy gloria, te sirvo, te amo, te estoy aquí contigo, miro tu necesidad, están allí. La unidad es dar, es construir un altar a Dios junto. Dice Éxodo 25:2. Ordénale a los israelitas, es Dios hablándole a Moisés, ordénale a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Dice, ¿tienen que traerla? ¿Están obligados a traerla? No. ¿Los que sientan qué? Deseos. Me fascina Dios porque Dios, a pesar de, pongan atención a lo que le voy a decir, a pesar de que hay muchos mandamientos, son ordenanzas, dentro de ellas el porcentajecito aquel del dinero, también es un mandamiento, y nos lo enseñan. Pero aún siendo mandamiento, Dios te da la libertad de que tú decidas y lo hagas, como dice aquí, si sientes deseo de hacerlo. Yo no escucho en la Biblia, cuando es un mandato, Él lo hace con autoridad. Es que debes hacer esto, pero tú decides. Si aprendes a vivir por principios de la palabra de Dios, que tu vida la lleven las emociones de un lado para otro. Es nuestra decisión. En el tema del dar, en este pasaje, Dios estaba pidiéndole a los israelitas que de corazón dieran para levantar un altar, para levantar el tabernáculo, la tienda de reunión que levantaron ellos cuando salieron de Egipto en el desierto. Necesitaban recursos para hacerlo. Y cada hombre de Dios que se encontró de alguna manera con Dios, le levantó un altar de exaltación y de adoración. Hoy en día tenemos, o pudiéramos creer en dos altares como iglesia. Somos unidad, somos uno. Cuando nos reunimos aquí como estamos en unidad, en comunión, en común unión, adorando. Y cada uno de sus corazones y el mío es un altar a Dios. Estamos haciendo altar aquí al Señor. Y cuando tú vas a tu casa, tú haces altar en adoración a Dios y le exaltas, y como iglesia lo hacemos. Pero también los patriarcas y los hombres de fe también hacían altares físicos. El Señor les decía, coja tantas piedras del río cuando cruzaban el Jordán, o cuando cruzaban el Mar Rojo, coja piedras de allá adentro y allá afuera, levánteme un altar físico. Luego les pidió, venga, traigan una ofrenda porque necesitamos levantar un tabernáculo. Más adelante, vea, David, Dios le puso en el corazón y empezó a reunir una cantidad de recursos para hacer un templo, que finalmente, ¿quién lo hizo? Salomón. Templo espectacular. Éxodo 35:29 dice, todos los israelitas que se sintieron movidos a hacerlo, que se sintieron ¿cómo? Movidos. ¿Quién te mueve a hacerlo? El Señor. ¿Quién nos mueve a hacerlo? Dios. Yo no lo hago porque aquí me dicen o porque me imponen. No. Dios me mueve a hacerlo. Y de alguna manera, en representación de una época que yo viví fuerte, la iglesia en general manejó muy mal el tema del dar. Lo volvieron una imposición, lo volvieron una obligación, lo volvieron una carga pesada sobre el pueblo de Dios. Porque la iglesia no entendió en ese momento, se dejó desviar por algunas circunstancias de que era lo que Dios pusiera en el corazón, independiente que fuera un mandamiento aún. Dios te dice no robes, un mandamiento, pero si tú lo haces y decides hacerlo,
Dios te dice no mientas, es un mandamiento. Sabes que no lo debes hacer, pero si te gusta la mentira y andas haciendo trampa por ahí, Dios le gustan las cosas como de corazón. ¿Cuántos vinieron aquí con un arma a la cabeza obligados a la iglesia? Usted vino de corazón a escuchar la palabra y a dar lo que Dios tiene en su corazón, como iglesia. Dice, todos los israelitas que se sintieron movidos a hacerlo, lo mismo hombres que mujeres, presentaron al Señor ofrendas voluntarias para toda la obra que el Señor, por medio de Moisés, les había mandado hacer. Entonces, mira este escenario. Dios les manda y les pide que den de corazón. Levanta una visión. Pone un hombre que direccione esa visión para que levante un altar al Señor. Nosotros estamos levantando una visión. Dios puso un hombre con esa visión en esta casa. Queremos levantarle un altar al Señor también. Y lo vamos a hacer. No sé usted, pero a mí me fascina venir aquí a mi iglesia. Aire libre, fresco, pajaritos, música de fondo ambiental al vecino. Yo he ido a seminarios y nos hemos ido a edificar en iglesias. Yo ya me siento incómodo. Me meten en un salón encerrado hasta sin ventanas porque lo cierran todo para que el videoín se vea bonito, ¿no? Porque ahí no se ve el videoín. Entonces es más importante el videoín que el aire fresco. Entonces te encierran, el aire acondicionado. Yo digo, yo voy y me edifico porque Dios siempre te edifica donde sea que vayas. Pero yo digo, comparo con mi iglesia y digo, no, yo quiero estar en mi iglesia. Aire libre, fresco, pájaro, la ardillita todavía se mueve por ahí. Entonces vamos a levantarle un altar al Señor en este lugar. En este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Especial, diferente. Dios nos ha dado algo nuevo, algo diferente. ¿Y sabe qué es lo más especial de todo? Éxodo 36:4 dice, todos los artesanos, los expertos que estaban ocupados en la obra del santuario, que ya habían empezado a hacer, ya habían llegado los recursos para hacerlo, suspendieron su trabajo para ir a decirle a Moisés, al hombre de Dios, al hombre de la visión, la gente estará trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor nos mandó a hacer. Wow. ¿Está trayendo cuánto? Más. Porque cuando es Dios el que mueve, revolotea como el Espíritu sobre las aguas, sobre tu corazón, es más lo que te lleva a dar. Te lleva a dar más de ti, de tus recursos, de tu vida, de tu tiempo. De todo. No hay cansancio que valga. Porque hay un fuego. Te lleva a dar. Más. Pero cuando es mandamiento, cuando es manipulación, imposición, das lo que el manipulador te dice. Punto. Y cumples. Cuando es un mandamiento, es una norma humana, das eso. ¿Por qué Jesús criticaba tanto a los fariseos? Y les decía a sus discípulos, hagan como ellos les enseñan, pero no como ellos hacen. Ponen pesadas cargas sobre el pueblo que ellos ni siquiera con un dedo quieren moverlas. Mandamientos, normas, manipulaciones, cosas cuadradas, estrictas. Pero cuando tú te libertas, sanas tu corazón y permites que el Espíritu de Dios revolotee sobre tu corazón, te lleva a dar más de lo que aún tú eres capaz de hacerlo. Los que estamos aquí de legendarios saben, ¿no? Cómo Dios lo lleva a uno a hacer y a dar más de lo que uno en sus fuerzas puede. ¿Y qué dijo yo? No, paren, no más, no, ya no den más. A mí Dios me llega a decir, no den más. Yo digo, no, papi, lo siento, usted fue el que me motivó, usted verá qué hace, pero yo voy a seguir dando. Yo voy a seguir trabajando, voy a seguir sirviendo, dando lo que Dios. ¿Será que Dios, seguir dando, seguir entregando lo que Dios nos ha dado, lo que nos ha mostrado a cada uno de nosotros? Muchos de nosotros tenemos mucho por dar. Tal vez tenemos heridas en el corazón que lo frenan. Tenemos experiencias, tenemos situaciones que nos han dañado. Dios sana, Dios liberta. Yo llegué aquí a esta iglesia quebrado, con el corazón quebrado. No quebrado económicamente. Ayer hablé con un amigo que sí se quebró, nos da su testimonio. Pero yo quedé quebrado espiritual y ministerialmente, llegué quebrado, roto. Pero entendí que hay un Dios bueno y un Dios sanador. Y volvió otra vez y se levantó y Él me dio a mí, una vez más, Dios.
me dio lo que necesitaba mi corazón, le dio el bálsamo que necesitaba mi servicio, mi ministerio, mi llamado, y lo reactivó de una manera muy especial. ¿Quién no le da a un Dios así? ¿Cuántos dicen amén? Y lo último es, en la unidad debemos cuidarnos del destructor. Debemos cuidarnos del destructor. Cuando leímos al principio Génesis 1, dice que Dios estaba haciendo toda la creación. Y terminó su creación y le puso el moñito a la creación, nuestras damas, que hoy estamos celebrando el Día de Madres. ¿Y qué dijo Dios? Que eso era bueno. También dice por ahí en Génesis que el Espíritu, Dios caminaba por el huerto del Edén, donde estaba el hombre. Caminaba, había unidad. La deidad y su más hermosa creación. Y él compartiendo con él. Dios compartiendo con el hombre. En unidad espiritual. ¿Qué pasó? Vino el destructor a querer romper la unidad. ¿Qué hizo? Génesis 3:1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Mire, Adán, ustedes saben que Adán tenía una Biblia. ¿Ustedes no saben que Adán tenía Biblia? La Biblia de Adán era como esto es muy grande. La Biblia de Adán era, no comerás del árbol. Ya. Adán 1:1. ¿Usted sabía eso? Ahí está. No comerás del fruto del bien y del mal. Ya, esa era la Biblia de Adán. Ahorita nosotros tenemos unas cosas así, unos mamotretos llenos de leyes y de normas. Era sencilla. ¿Qué esperaba Dios de su creación? Obediencia. El destructor viene a separarte de la deidad de Dios, haciéndote desobedecer. Desobedecer el plan de él. Entonces, el cabezón de Adán y su esposa, pues, desobedecieron. Una Biblia de un versículo, yo, mucho cabezón, hermano, ahorita nos toca leer un poco. Una bendición la Biblia. Fallaron. ¿Y qué pasó cuando desobedecieron? Se levantó una muralla. División. Entre Dios, esta Trinidad hermosa que baila, danza en amor, en servicio, en gloria, se separó de nosotros por la desobediencia. Se levantó ese muro, esa pared. Ya sabemos que esa pared la tumbó el Señor. Fallamos. Eso es una llamado de que nosotros los hombres fallamos. Obediencia. Como no podemos acercarnos en nuestras propias fuerzas a Dios, a ese Dios, a esa deidad, a ese Dios grande, pues Dios tenía que hacer algo y ahí entró el plan de Jesús. Marcos 1, del 12 al 13. Jesús empieza su ministerio, se bautiza y sigue esta parte. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles lo servían. ¿Otra vez quién? El destructor. A querer meter otra vez ¿qué? División. No permitas que absolutamente nada que quiera traer división a tu hogar, a tu matrimonio, con tus hijos, en lo que tú estás construyendo, entre. Fíltralo todo en obediencia a la palabra de Dios. Hay cosas que de pronto, ay, pero Carlos, yo no me sé mucho la palabra de Dios, ¿qué hago? Pues pregunta al que de pronto creas que sabe. Pide consejería. Ahí en los anuncios vieron una línea. Nuestra iglesia tiene una línea donde es consejería y oración. Pues llame. ¿Qué le cuesta? Todos tenemos celular. El WhatsApp es gratis. Ay, no tengo datos. Bueno, pida un wifi prestado y escribe. Llama, escribe, se apoya, pero no desobedezca. Guíe los principios de Dios para que el destructor no venga. ¿Qué hizo Jesús? Ya lo sabemos la historia. El Satanás empezó a tentarlo y él ¿cómo lo venció? Con la palabra. Escrito está. ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado decirle al enemigo? Escrito está. Vamos a dejar tentar por vos, diablo perdedor, destructor. Vamos a dejar que la unidad de mi hogar, de mi vida, de mi servicio, de mi llamado, lo que sea, venga a dañarlo.
Y Jesús lo venció con la palabra. Empezó a frenarlo, a detenerlo, a alejarlo. Porque siempre el destructor va a venir a querer. Pero, ¿cuántos saben que la deidad de Dios es inquebrantable, es irrompible? Y el Verbo hecho carne, con el poder del Espíritu Santo y la afirmación del Padre, después del bautismo, lo hizo permanecer firme. Porque la deidad no se puede romper, es inquebrantable. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Seguramente cuando estemos en su presencia, vamos a ser así como Él. Volvemos otra vez a la naturaleza de Edén cuando nos creó. Inquebrantables, unidos con Él, en uno solo, en un solo ser, en un solo cuerpo, en un solo espíritu. Y sin serle suficiente, el diablo siguió. Y ya llegamos al final del ministerio de Jesús. Y en Getsemaní, ¿sí recuerdan? Él fue a orar al Padre. Y ahí la batalla ya fue con él mismo. Padre, pasa de mí esta copa. Es dura. Estaba viviendo la angustia de lo que estaba viviendo. ¿La angustia de qué? De lo que nos ha mandado Él a nosotros y que Él en esencia lo es. Obediencia. Obediencia. Fue sujeto al Padre, fue sujeto al Espíritu. Él como verbo encarnado. Que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Que se haga lo que tú quieres. Y siempre van a haber esas situaciones donde va a venir el destructor a querer separar nuestro matrimonio. Va a venir a traer adulterio a nuestro matrimonio. Va a venir a traer pecado sexual a quien no se ha casado para que falle. Va a venir a traer negocios incorrectos a los empresarios que quieren hacer las cosas en fe. Va a venir a traer inmoralidad a nuestros jóvenes a través de las redes, a través de todo ese tema. Va a venir a traer mentira, nos va a querer poner a murmurar. Va a querer hacer tantas cosas, pero tú tienes que pararte ¿en qué? En obediencia a la palabra y decir, no, mira, yo no le voy a jugar a eso. Quiero estar en unidad con mi Dios. Que ya el Señor hizo un puente. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo, hombre. Ese muro que se levantó por ahí en Génesis, Jesucristo nos hizo el puente con la cruz. Tenemos que pasarlo en obediencia. Si no, nos quedamos acá. Como marionetas de este mundo caído. Y así podemos nosotros tener esa unidad de la deidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios es amor. ¿Cuántos quieren tener en su vida ese amor, esa gloria, ese servicio de la deidad en su vida y poderlo practicar de esta manera? ¿Cuántos dicen amén?